Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con el capítulo número 2 de Brujas, Parteras y Enfermeras de Barbara Ehrenreich y Drake English, que se llama Las mujeres y el desarrollo de la profesión médica en Estados Unidos, donde, como ya dijimos en la introducción, las autoras se van a centrar en el siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, porque este es el momento en el que la medicina deja de ser un oficio y empieza a profesionalizarse y a convertirse en una actividad de élite. Y si esto les hace ruido, piensen en cuántas posibilidades tiene hoy en día una persona de bajos recursos de estudiar medicina, incluso en un país como Argentina, donde la universidad es pública y gratuita. Y también esto hace, dicen las autoras, que la medicina se convierta en el brazo ejecutor del sexismo. Por eso se preguntan, ¿por qué circunstancias una categoría concreta de sanadores, que casualmente eran varones blancos y de clase media, lograron eliminar toda la competencia de las sanadoras populares, parteras y otras médicos? Bueno, hay un relato oficial que todavía sigue muy vigente y que presenta a los médicos como héroes que luchaban en nombre del bien, de la verdad, del rigor científico de las universidades de Galeno y de Hipócrates, en contra de la superstición, la mentira, la maldad de los curadores, los sanadores populares. Esto, por ejemplo, se puede ver en el capítulo de Los Simpson del tónico revitalizante Simpson e Hijo, donde este tónico que habían creado Abraham, Simpson y Homero en realidad funcionaba porque producía un envenenamiento en las personas que lo tomaban por la suciedad de la bañera de Abraham Simpson donde hacían el tónico. Es decir, que este tónico funcionaba por azar y no por un rigor científico en su elaboración. Y antes de avanzar, quisiera detenerme un segundo para que reflexionemos sobre la categoría de héroe, que es una categoría, por supuesto, patriarcal y masculina, donde se nos presenta como que lucha por el bien alguien que en realidad impone su fuerza sobre los demás y lo hace mediante la guerra. Casilda Rodríguez Bustos, en El asalto al Hades, dice que la figura del héroe se construye sobre todo en la Ilíada, en lo que fue la antigua Grecia, ¿no?, que cuenta la guerra de Troya, porque todavía quedaban muchos resabios de las sociedades matrifocales que habían sido oprimidas para poder implantar las sociedades patriarcales. Entonces, para sofocar todavía estas ideas, se erige la figura masculina del héroe. Para que lo pensemos, porque todo héroe después sigue en esta línea, incluso los médicos construidos como héroes. Pero lo cierto es que el predominio de los varones blancos de clase media en la medicina no es una historia épica, sino una historia de imposición, sobre todo a las mujeres, a personas racializadas y sobre todo a pobres. Ya contábamos en los videos anteriores cómo la Casa de Brujas, que se desarrolló entre los siglos XIV y los siglos XVIII, tuvo como uno de sus propósitos específicos quitar del medio a las sanadoras populares, las brujas, que curaban con métodos que tenían años y años de experiencia y que se iban reformulando ante cada experiencia, que tenían mucho saber, y entonces uno de los objetivos de la Casa de Brujas fue quitar a estas mujeres del medio, o sea, quitar a la competencia para que los varones médicos universitarios pudieran monopolizar la medicina. Esta misma élite que veía sus intereses representados en los médicos varones universitarios es la élite que después va a seguir sustentando su arribo y su permanencia en la medicina, sobre todo a partir del siglo XIX, a través de las fundaciones filantrópicas, de las que ya vamos a hablar más en detalle. Por eso las autoras dicen: con todo el debido respeto a Pasteur, Koch y otros grandes investigadores europeos del siglo XIX, la victoria final de la profesión médica estadounidense se logró gracias a la intervención de los Carnegie y los Rockefeller. Ya nos vamos a detener con mucho detalle en el papel que tuvo John D. Rockefeller, dueño
de la mayor petrolera del momento, que era la Standard Oil, en el desarrollo de la medicina alopática tal como la conocemos hoy en día, a través sobre todo de la Fundación Carnegie. Entonces dijimos que las autoras se detienen en el siglo XIX, sobre todo en lo que está pasando en Estados Unidos, porque así como se establezca la medicina en Estados Unidos en este momento, van a ser los parámetros que irradien hacia el resto de Occidente, porque efectivamente Estados Unidos en este momento se está convirtiendo en potencia mundial, o sea, le está quitando un montón de territorios a México, está cometiendo el genocidio contra los indios, está a punto de liberar a los esclavos negros, pero en realidad para someterlos más, y se está erigiendo como una potencia mundial a través, como dicen las autoras, sobre todo de la explotación del petróleo, el carbón y la masa obrera. Estados Unidos logra su independencia en 1776, o sea, un poquito antes de lo que fue la Revolución Francesa en 1789, y a partir de este momento, entonces, hay como mucho recelo hacia todo lo que se considera elitismos extranjeros. Por lo tanto, es un momento bastante poco propicio para que se desarrolle la medicina alopática universitaria, porque muy pocos médicos europeos migraron hacia Europa y también se los mira con bastante desconfianza. De hecho, Barbara Ehrenreich y Drake English citan a Joseph Kett, que es un historiador de la medicina, que dice que a fines del siglo XVIII, el médico más importante de Connecticut era un ex esclavo negro llamado Dr. Primus. Lo que plantean estas autoras es que en este momento básicamente curaba cualquiera que mostrara habilidad para curar. Era muy común la existencia de matrimonios médicos, donde él era médico y ella era partera y ginecóloga. Muchas mujeres empiezan a cobrar por curar luego de aprender atendiendo a algún familiar o tomando algún curso. Pero ya a principios del siglo XIX empiezan a aparecer estos médicos varones universitarios que, para diferenciarse de los sanadores populares, se empiezan a llamar médicos regulares y que atendían sobre todo a la élite urbana, que podía darse el lujo de pagar la atención médica de un caballero que perteneciera a su misma clase social. Y esto también trae toda una transformación de las costumbres, porque, por ejemplo, las mujeres de la clase alta empiezan a atenderse con ginecólogos, mientras que para las mujeres de las clases populares esto era una depravación. Como decía Cerati, lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez. Bueno, como ya hablamos en otra oportunidad, la formación de estos médicos varones universitarios era bastante pobre, no veían a pacientes en sus prácticas, los cursos duraban entre meses y 2 años, ni siquiera se les exigía el título bachiller para arrancar con los estudios de medicina, y para la mayor parte de las dolencias proponen lo que Barbara Ehrenreich y Drake English llaman curas enérgicas y heroicas, porque básicamente consistían en purgas, sangrías, el uso de laxantes, el uso de un laxante específico que era calomel, que tenía mercurio, y después el opio. Estas curas, como ya dijimos en otro video, venían de la teoría de los 4 humores de Hipócrates y eran bastante letales, eran a menudo letales hacia sus pacientes, mientras que los sanadores populares proponían métodos mucho más amables con el cuerpo, como el consumo de hierbas, masajes, cambios en la alimentación. Y yo acá voy a contar una historia mía, porque como sostenemos dentro del feminismo, lo personal es político. Yo vivía todos los días tosiendo y estornudando por una rinitis alérgica, vivía tomando antihistamínicos, hasta que quité de mi alimentación el gluten y los lácteos, y de repente no estornudé más, no tosí más. Es decir, que esto como mínimo nos muestra que hay otros tratamientos posibles a los que nos propone la medicina alopática. Y entonces también me detuve a pensar cómo estas
prácticas que propone la medicina alopática, donde el cuerpo se lo interviene de manera directa con cirugías, con drogas, con laxantes. O sea, la displicencia que hay hacia el cuerpo, ¿no? Pensando en estas otras curas que son mucho más amables con el cuerpo y que además le permiten al o la paciente tomar control sobre su propia salud, tener una soberanía sobre su cuerpo, tomar decisiones sobre su salud y no estar a merced de lo que dice un profesional. Entonces, estas curas heroicas, como llaman las autoras, yo creo que dan en el clavo cuando dicen curas heroicas y enérgicas, porque efectivamente esta construcción del médico como héroe que lucha por la ciencia y por la verdad sigue siendo muy vigente, como el médico que lucha contra la enfermedad y es un héroe, y en general es un héroe con un bisturí en la mano. Yo pensaba, por ejemplo, en la serie Grey's Anatomy, que ya tiene 17 temporadas, y todo el tiempo nos presenta justamente a cirujanos y cirujanas como héroes. También pensaba, por ejemplo, cómo con la epidemia de COVID-19 se presenta a los médicos y médicas y a los enfermeros y enfermeras como héroes y heroínas, se pide un reconocimiento público, pero después este reconocimiento público no se traduce en mejores sueldos o mejores condiciones laborales o incluso mayor contratación de personal. Es decir, que este relato del médico como héroe también sirve para esconder las condiciones de precarización laboral del personal sanitario. Entonces, volviendo al siglo XIX, dicen las autoras que si hubiera sido solo por los resultados, los médicos irregulares, es decir, los sanadores populares, hubieran desplazado por completo a los médicos regulares, salvo por el pequeño detalle de que la ley estaba a favor de los médicos regulares. Nos cuentan Barbara Ehrenreich y Drake English que para 1830 muchos estados de Estados Unidos ya habían sacado leyes que prohibían el ejercicio ilegal de la medicina. Sin embargo, como los médicos regulares o titulados eran muy pocos, estas leyes eran bastante difíciles de cumplir. Y justamente este intento de los médicos regulares por imponerse a través de la ley generó un levantamiento popular. En realidad no fue esto solo, fue un levantamiento popular impulsado sobre todo por el movimiento feminista que estaba cobrando fuerza a través de la lucha por el sufragio y del movimiento obrero que también se estaba organizando, y entonces esta insurrección popular tuvo lo que las autoras dicen un ala sanitarista, es decir, una parte de este movimiento que se ocupó específicamente de la salud, que se llamó Popular Health Movement, o yo lo traduzco como Movimiento por la Salud Popular, que duró entre 1830 y 1880 y que realmente tuvo propuestas que hoy en día nos siguen pareciendo revolucionarias para lo que es el ejercicio de la medicina. Bueno, de este movimiento tan importante vamos a hablar en el video número 2 sobre el capítulo 2 de brujas, parteras y enfermeras. Por hoy hemos terminado. Yo soy Luciana Martín. Esto es Seicorax Literaturas Feministas. Así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, al que también pueden suscribirse. Y si se quieren enterar de cuando agrego un video nuevo, toquen la campanita. Nos vemos.